la revelación bíblica, contiene una filosofía que se puede comparar con la filosofía de los filósofos. Entonces cabe la gran pregunta, ¿es compatible la filosofía de la Biblia con la filosofía de los filósofos o no lo es? Ujú. ¿Y usted cree que sí? Yo creo que no es compatible. Que no es compatible. Que no es compatible, pero que muchos han creído que sí es compatible. Ajá. Y mezclaron la filosofía de la Biblia y la filosofía de los filósofos. Entiendo. Claro, la filosofía es un vasto campo y dentro de ese amplio campo temático o disciplinario, usted ha elegido una disciplina como preferida. ¿Puede hablarnos un poco de esto? Bueno, la disciplina que yo he elegido como preferida para especializarme se llama epistemología. Literalmente significa reflexión acerca del conocimiento, porque esta disciplina se ocupa del problema de cómo conocemos, cómo sabemos lo que sabemos, cómo funciona nuestra mente, cómo se produce ese fenómeno que es el conocimiento. Eso es la epistemología. Para interpretar el texto bíblico, porque lo estamos desfigurando, lo estamos desconociendo, es como que no estamos escuchando el mensaje bíblico si nosotros lo queremos entender desde las presuposiciones de la filosofía moderna. Claro, y ahí está tocando un tema básico, ¿no? ¿Con qué presuposiciones nos acercamos a la revelación de Dios? Bueno, ese es el gran tema de la epistemología, porque no hay conocimiento sin presuposiciones. Entonces, cuando nosotros leemos la Biblia, cuando cualquier persona en su casa lee la Biblia, tiene presuposiciones en su mente. Entonces, la pregunta es, ¿cuáles son las presuposiciones que yo tengo desde las cuales estoy tratando de entender el texto bíblico? Entonces, la respuesta a eso es, las presuposiciones debieran ser las que el texto mismo da por sentadas. Muy interesante. De modo que hay presuposiciones que la Biblia nos recomienda. Correcto. Para entenderla. Me parece casi una verdad que de algún modo nos hemos olvidado. O sea, Dios se revela a sí mismo verbalmente a través de los profetas, con palabras que apelan a nuestra razón. Nosotros necesitamos razonar acerca de lo que nos dice en sus diversos géneros, pero también nos dice, si quieres entender mi revelación, tienes que aceptar mi modo de pensar, por así decirlo. Tienes que entender quién soy yo, qué es lo que he creado, que es un ser humano, y el concepto de tiempo, entonces, juega un papel muy importante. ¿Alguna otra presuposición que la Biblia tal vez me quiere que yo conozca? Bueno, con respecto al conocimiento, por ejemplo. Sí. En la Biblia el conocimiento es un conocimiento que se va dando históricamente. En la filosofía griega el conocimiento se logra cuando yo capto una verdad atemporal. En la Biblia, conocer la realidad es dejar este mundo temporal y tratar de entender una verdad que está más allá del tiempo. En cambio, en la Biblia, la revelación de la verdad siempre se da en el tiempo, se da secuencialmente. ¿Será eso entonces la manera de entender ese pasaje que dice que la vida de los seres humanos es como la luz de la aurora que va creciendo, haciendo las cosas cada vez más claras? Correcto. Exacto. Hay una revelación progresiva de la verdad. Correcto. Es decir, que Dios puede mirar una extensión tan larga como 1000 años como si fueran un día, o a la inversa. Un día para Dios es como 1000 años. Quiere decir que Dios puede analizar el periodo de un día con la minuciosidad y el detalle como si fueran 1000 años. Estamos lamentablemente llegando al final de la entrevista con este tema tan lindo. Tal vez en una próxima conversación le podríamos preguntar acerca de Apocalipsis 16, que ya no habrá más tiempo. No sé si nos puede decir brevemente qué significa eso. Ese texto no significa que el tiempo se termina para que empiece la atemporalidad, sino que significa simplemente que los plazos de tiempo profetizados se habrán cumplido en un determinado momento, pero después la Biblia dice que hay más tiempo, hay segunda venida, hay un milenio, hay un descenso de la Nueva Jerusalén, y todo eso implica tiempo. Quiere decir que el tiempo no se terminó. Lo que se terminó es cronos, es el tiempo profetizado. Bien. Veo que terminó un versículo favorito suyo.
Mi versículo favorito de la Biblia es aquel que justamente dice de una manera muy hermosa que Dios habita en la altura y la santidad y con el humilde y quebrantado de corazón. Dios es Dios, pero experimenta nuestro tiempo, experimenta nuestra situación, conoce nuestro dolor, por eso Él está allá en su temporalidad infinita, sin comienzo y sin fin, pero también conoce nuestro tiempo y comprende nuestras limitaciones y está cerca nuestro. Amén. Qué lindo pensamiento, y con eso nos despedimos de usted, doctor. Le agradecemos el haber estado en diálogo. Yo también le agradezco.